doctor. ¿Estamos? Sí, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Señores académicos eméritos, académicos expresidentes, académicos vitalicios, académicos de nuestra comisión directiva, señoras, señores, amigos, hoy nos reunimos para dar formalidad a la instancia final para incorporación como miembro correspondiente nacional de nuestra academia a la doctora Elisa Estensoro y su conferencia entonces, Sepsis y Shock Séptico en Argentina. La doctora Estensoro es nuestro tercer miembro correspondiente nacional en el área correspondiente en medicina crítica. Los otros son el doctor Jorge Neira y el doctor Ignacio Privigliano, que va a hacer la presentación. Así de joven es esta nueva rama incorporada a la Academia de Ciencias Médicas. Por eso es prerrogativa del presidente hacer usualmente una breve introducción respecto a la complejidad o a la importancia del tema en sí que se va a expresar, pero tiene su propio peso en el título, de manera que me voy a tomar esta prerrogativa para hacer dos reconocimientos. El primer reconocimiento es a la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba y a la comisión directiva de entonces, cuyo presidente era una médica, la doctora Mirta Mírez. Se va a enterar más adelante el porqué de este énfasis. Y digo que un reconocimiento porque tuvo esa comisión la virtud y la apertura de incorporar este sitial correspondiente a medicina crítica. No sé si saben, pero en la mayoría de las academias los sitiales son fijos. No se nominan nuevo número de sitiales. Pero sí aquellos creadores también con visión futura, lo que permitían en los reglamentos era cambiar, por el cambio de las ciencias biológicas, los nombres de los sitiales. Y entonces esa comisión directiva tuvo esa gran visión y virtud y es la más nueva de las áreas y del sitial que nos tocó ocupar. Entonces ese reconocimiento a la comisión directiva. El segundo reconocimiento lo merito en la doctora Elisa Estensoro. La doctora Elisa Estensoro hace alrededor de 10 años fue la primera presidente mujer de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Yo formé parte de esa comisión y entonces allí pude observar su enorme capacidad de trabajo, su disciplina, su honestidad, su fervor, su pasión, su inteligencia. De manera que ella fue, como digo, la primera presidente mujer. Cuando yo tuve que dar mi conferencia fue en la pandemia y lo hicimos virtual. Estaba presente también el presidente de la Sociedad Argentina, que era la doctora Rosa Reina, segunda presidenta mujer, y que le tocó conducir los destinos de la sociedad en aquella situación tan compleja que fue la pandemia. Y lo hizo de una manera espectacular. En diciembre de este año culmina su presidencia la actual presidente, la doctora Cristina Orlandi, tercera presidente mujer. Entonces en ellas, y por supuesto también en la doctora Mira, quiero hacer un reconocimiento a todos los profesionales de la ciencia biológica, investigación, asistencial, medicina, etcétera, mujeres, en un ámbito en el que la ecuanimidad con el varón es bastante compleja y en la que además de ser nuestras colegas, son amigas, son esposas, son parejas, son hijas, son madres, y uno ha vivido en estos 40 años lo difícil y complejo que es para ellos. Por tanto, no quería dejar pasar este momento para esos dos reconocimientos. A la academia, y en este caso a quien fue su presidente mujer, la doctora Miras, y a todas las intensivistas e investigadoras de la academia que son profesionales mujeres. El doctor Ignacio Privigliano va a hacer la presentación de la doctora Elisa y como sabemos, luego él va a coordinar si hubiera alguna pregunta o participación del auditorio. Doctor Ignacio. Gracias, Cayetano. Y muchas gracias por este honor de presentarla a Elisa. Recién hablábamos
así un poco más íntimo, que hace nada más que 43 años que nos conocemos. Hemos hecho guardia juntos y que esas son las cosas que más lo hermanan a uno. Y realmente para mí es como presentar a mi hermana y en muchas cosas como una hermana gemela, porque tenemos pasiones compartidas y esas pasiones compartidas son las que nos han hecho tener una carrera diferente a la de muchos colegas. Yo voy a empezar por el final, que Elisa es madre de 2 hijos y abuela de un nieto, y de un nieto postizo, ¿no? Elisa. Sí, tengo 2 nietas postizas también, No, 3 en total. 3 sí. en total, por eso, porque hay que... Porque ella cometió un solo error en su vida, que fue casarse con Arnaldo Duin, que también es otro amigo, al cual queremos mucho. Y la verdad que Cayetano hizo un resumen perfecto. Yo les voy a contar un poco más de la trayectoria de Elisa, porque muchos de ustedes no la conocen, porque se ha desarrollado siempre en el ambiente de la terapia intensiva. Ella fue residente en el Hospital San Martín de la Plata y es especialista en clínica, hizo la residencia en medicina interna y luego hizo la especialización en terapia intensiva y el curso en la Universidad de El Salvador, donde estuvimos juntos, y hizo toda su carrera en el Hospital San Martín de médica de planta a jefa de servicio, que tuvo que concursar en 3 oportunidades ratificando su cargo. Bueno, como dijo Cayetano, fue presidente de SATI entre el 2008 y el 2009 y directora de International Affairs Committee y del Program Committee de la American Thoracic Society. Es una gran médica asistencial, pero su mayor virtud es la investigación clínica y la capacidad que tiene para organizar estudios multicéntricos y sacar conclusiones importantes. Tiene 128 presentaciones en revistas, publicaciones en revistas indexadas, de las cuales el 27% fueron publicadas entre el 2023 y el 2025. Los temas de investigación de ella son el síndrome del distrés respiratorio agudo, la sepsis, el shock séptico, la insuficiencia respiratoria, y ha tenido mucha actuación organizando estudios durante las pandemias, tanto la H1N1 como la del COVID-19. El estudio que se publicó durante el COVID-19, el SATI-COVID, fue publicado en el Lancet, una de las revistas más prestigiosas que hay, y bueno, ella también publica en journals importantes, el Blue Journal de la American Thoracic Society, de la cual también es revisora. Como les decía, es fundadora del Latin American Intensive Care Network, y es una entidad que ha hecho numerosos estudios sobre cómo se lleva a cabo la práctica de los cuidados intensivos en Latinoamérica y en el mundo, además del estudio controlado aleatorizado Andrómeda en el shock séptico. Ha sido distinguida con múltiples premios de la Sociedad de Terapia Intensiva, sociedades internacionales. Ha dictado incontables conferencias nacionales e internacionales, y dentro de las publicaciones, más allá de los trabajos en revistas, fue directora del libro de SATI por concurso, de la 5ª edición, integra, como les dije, el comité editorial de la American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Intensive Care Medicine, Annals of American Thoracic Society, la revista Medicina Argentina, Critical Care Science y Antibiotics. Y bueno, lo que es un hito en la historia de la terapia intensiva, junto con Arnaldo,
Ellos fueron los fundadores de la primera cátedra de terapia intensiva en la Argentina, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata. Actualmente se desempeña como asesora de la Dirección de Investigación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y durante la pandemia integró el comité de expertos conformado por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Axel Kicillof. La verdad es que vamos a disfrutar de una conferencia muy interesante y sobre todo va a ser muy amena porque Elisa es una excelente oradora. Así que, Elisa, todo tuyo. Bueno, yo primero también quiero agradecerles, ¿no?, por esto, porque la verdad que yo lo vivo como un honor, ¿no?, esta invitación a formar parte de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. La verdad que fue inesperada y les agradezco muchísimo, particularmente al doctor Cayetano Galetti, con quien hemos trabajado juntos en la Sociedad de Terapia Intensiva y siempre hemos trabajado muy bien, con un excelente diálogo, con un excelente trato, como es sus características, ¿no? Bueno, ustedes lo conocen mejor que yo. Así que, bueno, también Ignacio ha dicho claramente que nuestra relación ha sido muy estrecha a lo largo de los años, así que ellos son tan amigos que van a decir, bueno, van a decir solo cosas buenas, es lógico. Pero nuevamente les agradezco a todos ustedes, a todos los miembros que me hayan tenido en consideración para esto que, reitero, para mí es un gran honor. Bueno, yo me voy a referir ahora a sepsis y shock séptico en la Argentina, porque como dijeron tanto Ignacio como Cayetano, siempre tuve una gran inquietud, ¿no?, por saber o por replicar las cosas que existían en otras regiones, en otros países, y sobre los cuales no teníamos datos en la Argentina. Así que esto lo hice con distrés respiratorio, con sepsis, con shock séptico, con los pacientes críticos crónicos, y hoy entonces les voy a comentar cuáles fueron nuestros hallazgos a lo largo de los años sobre esta situación patológica como es la sepsis y el shock séptico. Bueno, voy a ver si está todo bien. Este es el momento. Perfecto. ¿Seguimos bien? ¿Y ahora? Vamos al PowerPoint. Al icono de PowerPoint. Y a la copita. Aquí estoy. ¿Lo están viendo? Perfecto. Muy bien. Bueno, bárbaro. Entonces, este siempre es el momento de estrés. Pero yo, antes que ir al tema de sepsis en la Argentina, quiero comentarles un poco cómo es el contexto global de la situación de la sepsis. Y fíjense que, bueno, esto es la incidencia, el mapa de incidencia de sepsis en todo el mundo, a más oscuro, mayor incidencia, y claramente, ¿no?, hay una mayor distribución de sepsis en lo que es los países el mix, ¿no?, los países de recursos medios y bajos, de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial, y 85% de los casos de sepsis y de muertes asociadas a la sepsis ocurren en el mix, particularmente en África, ¿no?, en África subsahariana. Y esto termina o genera unas 11 millones de muertes relacionadas con la sepsis en todo el mundo. Bueno, la realidad es que si vamos a lo largo de los años, vemos que esto es la incidencia de sepsis por distintos continentes, cómo va creciendo, y fíjense que no aparece América Latina, porque la verdad que hay poquísimos datos. Así como crece la incidencia, disminuye la mortalidad. Disminuye la mortalidad de los países de altos ingresos, pero fíjense que Asia, que está ahí, más o menos está igual. Asia es de medianos ingresos, la gran mayoría de los países que la componen. Bueno, en realidad el concepto de sepsis de alguna manera termina acuñándose en 1992 con una conferencia de consenso que se habla del SIRS, o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Entonces, la sepsis en ese momento se pensó que era una sospecha de infección más este síndrome de respuesta inflamatoria, que tenía estos criterios típicos de inflamación, que son fiebre o hipotermia, taquicardia, taquipnea, leucocitos aumentados o disminuidos o formas inmaduras, y unas dos categorías de mayor gravedad, la sepsis severa y el shock séptico. Pero bueno, este concepto del SIRS quedó durante bastante tiempo, pero también desde el principio se vio que el SIRS
podría estar presente en otras condiciones no infecciosas, como las neoplasias, las enfermedades autoinmunes, la pancreatitis aguda, el daño por isquemia reperfusión. O sea que el concepto de SIRS tiene una alta sensibilidad diagnóstica, pero poca especificidad. Y a su vez se vio también que hay un grupo de sepsis, hasta el 16%, que pueden cursar sin SIRS. Entonces, eso trajo mucha discusión sobre si el SIRS era la mejor definición posible, hasta que en 2016 una conferencia de expertos, el Sepsis 3, en que se generaron nuevas definiciones de sepsis y de shock séptico, con las que vamos a trabajar hasta ahora. Bueno, y sepsis entonces, en la actualidad lo que se configura, lo que se considera es que es una disfunción orgánica que amenaza la vida, causada por una respuesta disregulada del organismo a la infección. O sea que fíjense que no solo la infección en sí misma, como se tenía presente hasta momentos previos o hasta tiempos previos, sino que también la respuesta propia del organismo es parte del síndrome. Y la disfunción orgánica se define como un cambio de 2 o más puntos en el score SOFA producido por la infección. Es un score de fallas orgánicas que usamos los intensivistas y que es de bastante fácil recolección. Entonces, sepsis, disfunción orgánica que amenaza la vida, ¿no? Causada por la respuesta del organismo. Y shock séptico es la sepsis más ya una alteración hemodinámica profunda, como es la hipotensión persistente, que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, pese a una adecuada resucitación con fluidos. Y es esto, o sea, la sepsis más el deterioro hemodinámico más un lactato mayor de 2 milimoles por litro. Esto significa también la alteración metabólica que existe dentro de la sepsis. El shock séptico tiene una mortalidad muy elevada, mayor del 40%. Esto fue establecido, fíjense, en este metaanálisis de la misma, o que se publica en la definición sepsis 3 en distintos países o distintos estudios, una mortalidad general que es 46.5% o aún mayor que esto. O sea, estamos ante un grave problema de salud. Ahora, cuando uno habla de la sepsis, en realidad son varios procesos que uno tiene que tener presentes simultáneamente. Es decir, un exceso, ¿no? De mecanismos inflamatorios, de activación inflamatoria, causado por la infección, pero que coexiste con un deterioro de la inmunidad. Y esto fue reconocido hace muchos años, ¿no? Casi con la misma definición de sepsis. Pero también hay que tener presente un poco el órgano más importante, que es la macro y la microcirculación en la sepsis, donde hay injuria macro y microvascular y aumento de la permeabilidad tisular. Y todos estos, digamos, todos estos mecanismos, ¿no? Excesiva inflamación y injuria microvascular generan, ¿no? Las fallas orgánicas que son parte, decimos, de la definición. Pero también hay cuestiones que son propias del patógeno, ¿no? Digamos, hay diferente capacidad, ¿no? de provocar diferente gravedad de los distintos patógenos, y también hay factores propios de cada huésped, ¿no? Cómo responderán a todos estos procesos. Y ya vamos a ir viendo esto. Lo real es que es difícil definir sepsis, porque clínicamente, por lo menos, porque hay una gran heterogeneidad en la presentación clínica. Las combinaciones de signos y síntomas son muchísimas. ¿Y por qué? Porque están las síntomas generales de infección, como nos comentábamos decir, fiebre o hipotermia, el malestar, pero también hay síntomas que son específicos del sitio de infección, ¿no? Si es una neumonía, bueno, tos, lo que fuere. Los síntomas propios de la disfunción orgánica aguda, que son parte de la definición del cuadro. Puede haber enfermedades preexistentes que también se expresen sintomatológicamente. Es decir, el deterioro hemodinámico en la sepsis es diferente o tenemos que tener presentes otras cuestiones, por ejemplo, en los pacientes previamente hipertensos. Pueden ser sutiles, ¿no? En el comienzo de la enfermedad, por ejemplo, en los dos extremos de la vida, ¿no? La sepsis en los neonatos o en los ancianos no es tan florida como en los adultos, y puede estar además enmascarada por medicamentos, particularmente los beta bloqueantes y los corticoides. O sea que hay un problema con el diagnóstico de sepsis. Y además, en cuestión o referidos al huésped, les quiero mostrar estos datos de la Agencia de Investigación de Cuidados de Estados Unidos, muy recientes, que muestran cómo características del huésped, como la edad creciente, se asocia a mayor hospitalización, a mayores internaciones por sepsis y también a mayor mortalidad.
También, de acuerdo al tipo de patógeno, ¿no? Las hospitalizaciones van a ser mucho mayores, son mayores, como vemos acá, por infecciones bacterianas que por infecciones virales. Y también varían, no solo según la edad, sino el sitio de infección. Los dos tipos de focos de sepsis que generan más internaciones son las neumonías y también las infecciones del tracto urinario, sobre todo en los adultos más añosos. Lo cierto es que la sepsis y el shock séptico son emergencias médicas, es decir, el diagnóstico, el tratamiento y la reanimación hemodinámica deben iniciarse inmediatamente, una vez que la sospecha. No hay que esperar a la confirmación a veces. Y el tratamiento se basa en dos cuestiones, ¿no? Tratar el foco infeccioso y restaurar la perfusión a los órganos. Bueno, ¿y por qué son emergencias, no? Bueno, yo les voy a traer este artículo que cambió, o fue, digamos, la culminación de una serie de artículos que había en esta cuestión, ¿no? Sobre cómo la sepsis y el shock séptico son enfermedades tiempo dependientes, y este artículo que se hizo en miles de pacientes en el estado de Nueva York mostró lo siguiente. Ellos se habían, ¿no? Habían de alguna manera incorporado lo que se llaman los bundles de la campaña sobreviviendo a la sepsis de Estados Unidos, que ante cualquier sospecha de sepsis, de shock séptico, se deben tomar cultivos, hemocultivos, iniciar los antibióticos y resucitar con un fluido, con un bolus de fluido. Este bundle el tiempo que requería para cumplirlo fue disminuyendo con el tiempo, ¿no? Y en el momento en que se hizo este estudio, este bundle, las características de este bundle decían que debían ser complementadas dentro de las 3 horas del ingreso del paciente, estas 3 características. Entonces, lo que hicieron fue ver la mortalidad, ¿no? De acuerdo a cuánto tiempo se tardaba en hacer estas 3 cosas, los hemocultivos, indicar antibióticos y el bolo de fluidos. Y vieron que cuanto más corto era el tiempo para completar el bundle, la mortalidad era menor. O sea, no solo en 3 horas, como era lo que se planteaba, sino que seguía cayendo si se era capaz de completar este bundle en 1 hora. Entonces, de todos estos elementos, de estos 3, ¿cuáles fueron los que generaron esta disminución de la mortalidad? Si uno mira el tiempo de la administración de antibióticos, fíjense que es el espejo de esto. O sea que realmente esta acción de disminuir la mortalidad del bundle se debió a la administración de antibióticos. Si miramos en cuánto tiempo se efectuó el bolo de fluidos intravenosos para efectuar la resucitación, fíjense que esto no tuvo impacto en la mortalidad. Así que claramente después de esto es que se acentúa esta cuestión de que es una enfermedad en la cual la resucitación inicial, ¿no? El tratamiento del foco, debe comenzarse inmediatamente. Y entonces, fíjense, ahora lo que se habla es del bundle de 1 hora, ¿no? Hay que tratar de hacerlo en este tiempo. Medir lactato, recuerden que el lactato es una de las condiciones para diagnosticar shock séptico. Obtener hemocultivos antes de iniciar antibióticos, administrar antibióticos intravenosos de amplio espectro, comenzar a administrar rápidamente un bolo de 30 mililitros kilo, si hay hipotensión o lactato mayor de 4, y si luego de esta resucitación la presión arterial media es menor de 65, hay que utilizar vasopresores para mantenerla igual o mayor 65 milímetros de mercurio, que esto asegura la perfusión a los órganos. Y hay que medir nuevamente el lactato en las 2 horas siguientes, ¿no? Para ver si hubo algún impacto del tratamiento. O sea que fíjense que el tiempo que uno tiene es bastante corto. Este bundle de 1 hora fue incorporado a las nuevas guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis de las sociedades americana y europea de terapia intensiva, ¿no? Yo fui autora de estas guías con las demás, tuve el honor de que me invitaran. Y bueno, cuando uno ve estas guías de la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis, sobre todo las previas, porque estas, digamos, se van renovando cada 5 años, había una cuestión que había pocos representantes de los países de medianos y bajos ingresos. Y la verdad que esto fue cambiando en el último tiempo. Y la verdad que también había pocos representantes, porque había pocos datos de los países individuales, particularmente lo que nos interesa a nosotros hoy es de Latinoamérica.
¿cuántos datos hay? Y la verdad que hay pocos, la gran mayoría eran datos provenientes de Brasil, que hace años que se toma el tema sepsis y shock séptico con muchísima seriedad y a un nivel también de intervenciones en salud pública. Entonces, ante esta falta de datos locales, nosotros desde la Sociedad de Terapia Intensiva, ¿no? Junto con el Ministerio de Salud de la Nación, se pudo hacer un convenio para hacer un estudio justamente para saber cuál era la incidencia de sepsis en las unidades de terapia intensiva en Argentina. Es el estudio SATI-Sepsis, que como ven fue publicado en Critical Care Medicine, pero además nosotros aprovechamos también que la nueva definición de sepsis recién justamente se había publicado y por lo tanto este fue el primer estudio utilizando la definición sepsis 3 de países de ingresos bajos e intermedios, ¿no? Y este estudio lo hicimos en 49 unidades de terapia intensiva y fue un estudio de cohorte prospectivo. Aquí está la representación, fíjense que duró 3 meses, fueron 49 unidades y nosotros pudimos reclutar 809 pacientes, que esto es el 12.5 de todos los ingresos. Esto fue 0,47 de casos de sepsis por cama de terapia intensiva y por mes. ¿Y qué fue lo que nosotros encontramos? Bueno, por supuesto, la incidencia de infección no complicada fue baja. Obviamente, la infección no complicada generalmente no viene a terapia intensiva, pero un 48% de incidencia de sepsis y un 40% de shock séptico. Y fíjense en las mortalidades de cada uno de estos, ¿no? 51% de mortalidad de shock séptico, más alta incluso que ese 46%, ¿no? Que les mostré hoy, ¿no? Que era un metaanálisis que se había presentado. O sea, claramente esto es un problema para nosotros. Si nosotros vemos cómo se comportaron, ¿no? Estos 809 pacientes, ¿no? discriminados en aquellos que fallecieron y aquellos que no, vamos a ver que, como siempre en todos los estudios, los que fallecen son más viejos, no hay diferencia de géneros, tienen más comorbilidades, es decir, más enfermedades preexistentes, de acuerdo al score de Charlson, que fue lo que medimos. Y nosotros además usamos una de las herramientas del Eurocall, que es un score para medición de la calidad de vida asociada a la salud. Ellos tienen una herramienta que es como un termómetro, un análogo visual que se les pregunta a los pacientes, mire, de 0 a 100, ¿no? Y se les muestra un termómetro marcado de 0 a 100. ¿Cómo es la calidad de vida con respecto a la salud? ¿Cómo se siente hoy? Y fíjense que los no sobrevivientes tuvieron mucha menor calidad de vida, ¿no? Asociada a la salud que los sobrevivientes. Y también quiero marcar esto, que los pacientes que fallecieron habían tenido 48 horas de síntomas previos a ser internados en terapia intensiva versus 24, aquellos que sobrevivieron. O sea que acá hubo un tardío ingreso a terapia intensiva en los pacientes que fallecieron. Bueno, cuando ingresaron, obviamente aquellos que fallecieron estaban mucho más graves, ¿no? Nosotros medimos esa gravedad en terapia intensiva con 2 scores, ¿no? El Apache Score y el Apache 2, ¿no? Y el SOFA Score, y fíjense cómo eran mucho más elevados, significativamente más elevados en los pacientes que fallecieron. Y también los que fallecieron entraron como 59% ellos tenían shock séptico, que es la categoría más grave, ¿no? Versus 37% los que sobrevivieron. Bueno, la sepsis fue diferente en los pacientes, o tuvo un origen diferente en los pacientes que fallecieron. La mayoría eran sepsis intrahospitalaria, y esto fue muy diferente, ¿no? Estos son los distintos tipos, no se fue adquiriendo en la comunidad, o intrahospitalaria, intra-UTI, o en tercer nivel, pero mucha mayor incidencia de sepsis intrahospitalaria en los que fallecieron. Y lo que nosotros encontramos fue que el porcentaje de antibióticos adecuados e inadecuados fue el mismo en ambos grupos. El requerimiento de carga inicial de 30 mililitros kilo, que es una de las características del bundle de sepsis, de Survival Sepsis Campaign, como les comenté, fue mucho más grande en los no sobrevivientes. Es lógico, ¿no? Había mucha mayor incidencia de shock séptico en ellos. Pero el tiempo a recibir la primera dosis de antibiótico fue semejante en los dos grupos, que fue aproximadamente 2 horas. Quizás nosotros, si hubiéramos, no encontramos esta diferencia, pero quizás si hubiera habido una población mayor que hubiera recibido, ¿no? Dentro de 1 hora toda esta cuestión, quizás los resultados hubieran sido diferentes.
Y más o menos al mismo tiempo se publica en Brasil el estudio SPREAD, que es un estudio corte transversal, en los cuales ellos ingresaron 794 pacientes provenientes de 227 unidades de terapia intensiva, 794 con sepsis, ¿no? De un número mucho más grande de pacientes internados en ese día. Y ellos encontraron una incidencia de sepsis, 36.3 por 1000 pacientes días, y una mortalidad mayor que la nuestra, el 55.7%, para sepsis y shock séptico. Nosotros para sepsis y shock séptico tenemos el 40%. Entonces, fíjense que el problema es común, ¿no? Nos parecemos mucho nosotros a Brasil en todo lo que es cuidados críticos. Ellos calcularon que para sus 207 millones de habitantes tenían 420.000 casos de sepsis anuales, de los que fallecían en el hospital 230.000. Si nosotros llevamos, ¿no?, este número a la Argentina, de acuerdo a nuestro número de casos y de habitantes, tendremos calculamos unos 84.000 casos de sepsis por año que son internados en terapia intensiva, ¿no?, y que fallecen el 40%, 33.600 fallecimientos por sepsis en terapia intensiva, que es un número importante. Ahora, ustedes saben que hay determinantes independientes de mortalidad, y esto se hace de acuerdo a un tipo de análisis especial, que es la regresión logística. Entonces nosotros buscamos esos determinantes independientes para ver si hay alguno que pueda corregirse en el futuro. Y estos son los dos modelos de regresión del estudio brasileño, del SPREAD, y del estudio nuestro, de Satisepsis. Y fíjense, ¿no?, para Brasil, los determinantes independientes, la gravedad del ingreso, esto es un equivalente al Apache 2 nuestro, ellos midieron la disponibilidad de recursos, ¿no? Y fíjense cómo a medida que los recursos caen, ¿no?, la mortalidad aumenta por sepsis. Para ellos también la infección asociada a cuidados de la salud estuvo asociada a mayor mortalidad, el shock séptico también. Ellos midieron la compliance, ¿no?, la adherencia con los bundles de la Surviving Sepsis Campaign, que nosotros venimos marcando, y fíjense que aquellos que tuvieron una adherencia, y en ese momento en un bundle que tomaba 6 horas, tuvieron una mucha menor mortalidad. Nosotros, la verdad que no medimos la compliance con los bundles de la Surviving Sepsis Campaign, pero nuestros determinantes independientes de mortalidad fueron las fallas orgánicas, no medidas por el SOFA, el nivel de lactato, las comorbilidades, a mayor número de enfermedades preexistentes, mayor posibilidad de muerte, la utilización de ventilación mecánica, la duración de los síntomas que habíamos marcado hoy, de los síntomas previos, y también encontramos a la infección causada por organismos multiresistentes como un determinante independiente, igual que Brasil. Pero también nosotros luego analizamos los datos de nuestro estudio desde otra perspectiva. En vez de hacerlo de sobrevivientes versus no sobrevivientes, nosotros analizamos los outcomes, es decir, los resultados, de acuerdo a si los pacientes habían estado internados en hospitales públicos o en hospitales privados. Esto es una medición indirecta del estado socioeconómico, es aceptada como tal, dada la fragmentación que existe, ¿no?, de los establecimientos de salud en la Argentina. Sabemos que la mayoría de los pacientes sin seguridad social se atienden o se asisten en los hospitales públicos y los que la tienen en los hospitales privados. Y las características de esas poblaciones son muy diferentes. Entonces nosotros lo que marcamos o buscamos, a ver si existían inequidades en el diagnóstico y en los resultados de sepsis en el estudio de sepsis en la Argentina. Y aquí entonces separamos a los pacientes, nuestros 809 pacientes, a ver si habían estado internados en pacientes públicos y privados. ¿Y qué variables tenían estos pacientes? A ver cuán distintos eran. Y los que hemos trabajado en los dos sectores sabemos que son muy diferentes. Por ejemplo, los pacientes de los hospitales públicos aparecen acá en rojo, fíjense, mucho más jóvenes, significativamente más jóvenes, ¿no?, que los de los hospitales privados. Sin diferencia en el género. Significativamente un índice de masa corporal un poco más bajo, no mucho, pero más bajo, en los pacientes de los hospitales públicos. Y en ese momento, en el 2016, un 30% de pacientes desempleados o con
trabajos informales, ¿no? Y como estamos apuntando, ¿no?, a las inequidades, ¿no?, en el acceso a salud y al estado socioeconómico, el hecho de estar empleado o desempleado es un determinante del estado socioeconómico de los pacientes. También los años de educación son un determinante del estado socioeconómico de los pacientes. Fíjense la diferencia entre los pacientes de los hospitales públicos, ¿no? 5 años de diferencia menos de educación los pacientes de los hospitales públicos. Y también muchas mayores comorbilidades, de acuerdo al Charlson. Y esto, fíjese que, pese a que son pacientes más jóvenes, ¿no?, de los hospitales públicos, más jóvenes, pero con más comorbilidades. Y cuando nosotros les preguntamos, ¿no?, o analizamos, ¿no?, lo que habían contestado, de acuerdo a cómo se sentían de 0 a 100, ¿no?, con respecto a su calidad de vida en la salud, sin embargo se sentían igual, ¿no? Se sentían igual. Lo cual no puede ser cierto, porque estos pacientes de los hospitales públicos sabemos que tenían, pese a ser más jóvenes, mayor comorbilidad. Y nosotros lo que planteamos es que hay acá una percepción inadecuada del estado de salud en los pacientes de estas características, percepción inadecuada que también se ha encontrado en otras patologías, ¿no? Como por ejemplo el cáncer de mama, en la diabetes, es decir, los pacientes que tienen estado socioeconómico más comprometido, también tienen una diferente percepción de la gravedad de la enfermedad, de todas estas patologías. Por primera vez nosotros ahora lo demostramos, ¿no?, en los pacientes sépticos en terapia intensiva. No había distancias hacia el hospital en ambos grupos de pacientes. Y acá hay otra cuestión que quiero marcar. Los pacientes de los hospitales públicos habían sido previamente evaluados en dichos hospitales y mandados a la casa, mucho más frecuentemente que los pacientes en los hospitales privados. Y aquí también hay una falta de percepción, aquí ya de los establecimientos de salud. Como consecuencia de estas cuestiones, vemos acá que la duración de los síntomas previos al ingreso a terapia intensiva fue el doble en los pacientes internados en los hospitales públicos. Quizás por falta de percepción del sistema de salud, de quienes los asistieron, y también de los propios pacientes, ¿no?, que caracterizados por un menor estado socioeconómico y sobre todo por esta cuestión de menores años de educación, como lo que decía, es un gran determinante de la percepción del estado de salud. Dada entonces esta mayor duración de síntomas previos, no nos tiene que sorprender que los pacientes que ingresaron en los hospitales públicos mucho más frecuentemente lo hicieron en la categoría más grave, de mayor mortalidad, que es el shock séptico, ¿no? Entonces, por eso nosotros planteamos esta falta de percepción de la gravedad del paciente y del sistema. Bueno, si nosotros analizamos cómo estaban, mucho más graves, por supuesto, los pacientes de hospitales públicos. Mayor Apache, mayor SOFA. El tiempo a la dosis de los antibióticos fue el mismo en los dos tipos de hospitales, pero en los hospitales públicos muchas mayores infecciones por gérmenes multiresistentes. Y la mortalidad, fíjense, 17 puntos de diferencia de mortalidad. 47% de mortalidad en los hospitales públicos versus 30% en los privados. Pero, obviamente, estos pacientes que ingresan mucho más gravemente enfermos, los pacientes de los hospitales públicos, pese a ser más jóvenes. No solo a nosotros nos pasa esto. Les voy a mostrar este estudio de Brasil, también casi al mismo tiempo, donde acá se mide mortalidad, ¿no?, por sepsis y shock séptico, y estos distintos puntos son puntos en el tiempo. ¿Qué es lo que hicieron? Es un grupo de unidades de terapia intensiva, miles de pacientes, los que ingresaron con un 53% de mortalidad, y cada 6 meses hacían una actividad educativa, ¿no?, enseñando sobre todo cómo cumplimentar los bundles de la campaña sobreviviendo a la sepsis, es decir, sacar hemocultivos, antibióticos precoces, ¿no?, y 30 mililitros kilo, ¿no?, de infusión de fluidos para la resucitación. En lo posible, ahora sabemos dentro de 1 hora, en ese momento era dentro de 3 horas. Fíjense cómo ellos logran bajar la mortalidad. Ahora también ellos discriminan, ¿no?, entre los hospitales públicos y privados, y ven que los hospitales privados comienzan con una mortalidad del 47.6% por sepsis y terminan en 27%. En cambio, que los hospitales públicos, fíjense la diferencia con los privados, ¿no?
comienzan con un 61% de mortalidad y terminan con un 54%. O sea, logran bajar, pero ni siquiera tanto como los hospitales privados. O sea que hay mucho para trabajar, ¿no?, en estas cuestiones. También quiero mostrarles que esta cuestión de el ingreso al sistema de salud y no reconocimiento de la gravedad no solo lo pasa a los países de bajos y medianos ingresos. Miren, salió este metaanálisis, ¿no?, hace poco tiempo, y esto lo que midió es cuántos tipos de encuentros, ¿no?, los nombra así, sin internación, antes de la hospitalización por sepsis. Y fíjense que muchos estudios encontramos un 28%, pero miren otros estudios que encontraron en promedio que 32% de los pacientes ingresados por sepsis o shock séptico antes habían consultado y habían sido enviados a la casa. Y siguiendo con esta cuestión de los determinantes socioeconómicos, ¿no?, en los resultados de salud, este es un metaanálisis que mira la asociación entre el estado socioeconómico y los resultados, esto en cuidados críticos en general, y fíjense cómo los determinantes socioeconómicos están claramente asociados, ¿no?, a los resultados en terapia intensiva. Menor estado socioeconómico, mayor mortalidad. Bueno, y ahora les voy a mostrar los resultados de otro estudio más reciente, el estudio PREVAR, que es un estudio de prevalencia de infecciones por gérmenes multiresistentes en las unidades de terapia intensiva de Argentina. Ustedes ya vieron por los estudios que les presenté, nuestros y de Brasil, cómo las infecciones por gérmenes multiresistentes están asociadas de forma independiente a la mortalidad. Bueno, esta es nuestra percepción, también la percepción es que están en aumento las infecciones por multiresistentes, sobre todo esto después de la pandemia, se vio en todo el mundo. Entonces, con la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hicimos este estudio PREVAR, ¿no?, el estudio de prevalencia de multiresistencia. Lo hicimos en adultos y en pediatría. Fíjense, 164 hospitales, 1.799 pacientes adultos. Aquí están el número de unidades de terapia intensiva. 164, como vieron. Y de las pediátricas, 51, con 317 pacientes pediátricos. En total, 364 investigadores de todo el país. Yo no voy a ir a todas las características de todos los hospitales que participaron. Estos son los hospitales, los 164 hospitales de adultos. Y les quiero mostrar que 2/3 fueron públicos y 1/3 privados. Y que también nosotros preguntamos estas cuestiones, ¿no? Tenían comité de control de infecciones interhospitalarias, la gran mayoría. Solo un 50% tenía programa de optimización de usos antimicrobianos. Y la gran mayoría registraba los multiresistentes y vigilaba, ¿no?, la colonización por enterobacterias productoras de carbapenemasas. ¿Qué fue lo que encontramos? De estos 1.799 pacientes que estaban internados el día, ¿no?, del ensayo de corte de prevalencia, 48% no tenían infecciones de terapia intensiva y 52% estaban infectados, lo cual es altísimo, ¿no? Más de la mitad tenían algún tipo de infección. Y de estas infecciones, 29% eran por microorganismos multiresistentes, 35% por microorganismos no multiresistentes y un 36% estaban sépticos pero con cultivos negativos. Ustedes saben que la mayoría de los estudios, y estos grandes estudios, el estudio PIC, que es un estudio mundial, también ha encontrado un porcentaje de alrededor de 30-40% de pacientes sépticos con cultivos negativos. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo se detecta? Bueno, porque poseen todas las características de sepsis que hemos mencionado, fallas orgánicas, alta presunción de infección, pero lo que se piensa es que los métodos actuales que existen para aislamiento de gérmenes todavía no se han perfeccionado, aunque estamos camino a eso, y hay un gran porcentaje de gérmenes que no logran aislarse. Bueno, nosotros también estuvimos dentro de lo que se encuentra, ¿no?, de pacientes con cultivos negativos. Esto es lo que se llama sepsis probable, y hay una serie de criterios, ¿no? Sepsis probable desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista abdominal, desde el punto de vista de las infecciones asociadas a catéteres. Bueno, estos son criterios muy, muy preestablecidos. Pero fíjense la altísima tasa de infecciones y de infecciones por multiresistentes.
Ahora, si nosotros consideramos solo los aislamientos positivos, ¿no? 45% eran por gérmenes multiresistentes, ¿no? De 45 multiresistentes y el resto no multiresistentes. O sea, de nuevo, altísima nuestra proporción. Nuestra prevalencia, entonces, es decir, el número de eventos sobre el número de internados, 273 infecciones por multiresistentes, ¿no? Sobre 1.199 infectados, 15%. Y también medimos colonización, que es un 25%. En realidad no pudimos encontrar otro número de prevalencia semejante. La mayoría de los estudios han sido estudios retrospectivos o cohortes prospectivos. Así que este número también es un número que va a ser un número de referencia. Estos son los sitios de infecciones que encontramos. Fíjense, los rojos son los por gérmenes multiresistentes y los azules por no multiresistentes. Sea cual sea el germen, la neumonía asociada a la ventilación mecánica fue la infección más frecuente, sigue por la bacteriemia asociada a catéter, las intraabdominales, luego luego infecciones por catéter urinario, las bacteriemias primarias, etc. Así que bueno, foco respiratorio el más importante. Cuando vamos a nuestro estudio previo, el estudio Satisepsis, como les digo, ¿no? Publicado en 2018, también encontramos lo mismo. 44% de las infecciones eran de origen respiratorio. Pero no eran las más mortales, ¿eh? Las más mortales en ese momento fueron la bacteriemia primaria y la meningitis, tanto asociada, tanto neuroquirúrgica como de la comunidad. Nosotros en el estudio PREVAR, dentro de los multiresistentes, los microorganismos aislados fueron los más frecuentes, el Acinetobacter baumannii y las enterobacterias productoras de carbapenemasa, 29% cada uno. Seguida por las Eble, ¿no? El estáfilo MRSA, la pseudomonas difícil de tratamiento. Y entre los no multiresistentes, la Escherichia coli, el más frecuente, sigue por las Klebsielas no productoras de carbapenemasa, de estáfilo aureus, pseudomonas, etc. Pero fíjense, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles fueron los microorganismos aislados en estudios Satisepsis, ¿no? 8 años antes, y bueno, tenemos un porcentaje de cultivos negativos, pero la Escherichia coli era lejos el germen más frecuente, seguida por el Staphylo aureus. El Acinetobacter era un 5% solamente en ese momento. La Klebsielas productoras de carbapenemasa solo un 4%. Fíjense cómo, ¿no? Aumentó de manera, pero marcadísima, ¿no? No solo la infección por gérmenes multiresistentes, sino también los tipos de gérmenes aislados, ¿no? Cómo cambió, ¿no? Y cómo aumentaron de forma tan marcada, sobre todo, las enterobacterias productoras de carbapenemasas. La mortalidad general del estudio PREVAR fue del 27%. Y si nosotros buscamos cuáles fueron los factores que se asociaron a mortalidad, utilizamos un modelo mixto, fue la edad, como la mayoría, ¿no? De los estudios, pero también, fíjense, el odds ratio de las infecciones por gérmenes multiresistentes, el más elevado, seguido por el score SOFA, ¿no? El score SOFA también fue un determinante de mortalidad, y también la neumonía adquirida en el hospital, no la neumonía adquirida dentro de terapia intensiva, sino la neumonía intrahospitalaria. Y como un efecto random, el hospital, o sea, distintos hospitales tuvieron también tuvieron diferente, podríamos decir, porcentaje de mortalidad de acuerdo a sus características. Bueno, y aquí rápidamente les voy a presentar los resultados del estudio pediátrico, que también fue publicado este año, y que aquí encontramos una prevalencia de infección muy alta también, 45%, acá eran menos pacientes, recuerden, eran 304 pacientes, la mitad intrahospitalarias, igual que en los adultos. 20% de infecciones por multiresistentes, contra 45% de los adultos. Una prevalencia bastante más baja, ¿no? 4.6, ¿no? Contra 15% de los adultos. Acá fue distinto, acá no tuvimos el Acinetobacter como germen principal, sino las beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Como las gérmenes más frecuentes.
La neumonía asociada a la ventilación mecánica también, como en los adultos, fue el foco más frecuente. Y encontramos un 13.2% de colonización por bacterias productoras de Caropenemasa versus 25% en adultos. La mortalidad fue mucho más baja, como son todos los estudios pediátricos, pero sí las infecciones por multiresistentes tuvieron mayor impacto en los días de internación, que fueron mucho más prolongados. Entonces, finalizando, ¿qué podemos concluir nosotros con estos datos? Que tuvimos una incidencia y mortalidad muy grande de sepsis y shock séptico en la Argentina, mayores que en otros países de altos ingresos, que estos están relacionados con características de los pacientes, ¿no? La edad, las comorbilidades, las patologías médicas, pero también esta cuestión, ¿no? Esta disminución de la percepción de la gravedad en los pacientes internados en el sector público. También hay cuestiones de las estructuras hospitalarias, ¿no? Hay insuficientes recursos físicos, humanos, terapéuticos, y esto se traduce en la altísima frecuencia de infecciones asociadas a los cuidados de la salud que nosotros vimos. Hay una falta de percepción de la gravedad también de los propios trabajadores de la salud que asisten a estos pacientes cuando ingresan por primera vez al sistema. Y hay un desconocimiento también del concepto de sepsis. Y por supuesto, de los gobiernos, ¿no? El deterioro socioeconómico de la población, la falta de inversión en salud, también está relacionado a estos resultados. Todo esto provoca retrasos en la atención que son altamente perjudiciales para estas patologías que son tiempo dependientes. Nosotros ante la sospecha de sepsis shock séptico, bueno, dentro de una hora tenemos que tener hecha la mayoría de las cosas. Fíjense si los pacientes vienen, ¿no? Con síntomas, ¿no? A veces de 48 horas, ¿no? de evolución. Las infecciones en las terapias intensivas en adultos son muy frecuentes, ¿no? 52% de infecciones en general, ¿no? Y 45% en pediátricas, y en general la mitad son por multiresistentes, y esto se asocia a mayor mortalidad. Y en los hospitales públicos la multiresistencia bacteriana es mayor, ¿no? Y esto está asociado a dos cosas. Primero, que los pacientes que vienen a los hospitales públicos son más graves. Ya vimos por el Apache, los sofás de entrada son mucho más graves en los pacientes de los hospitales públicos. Pero también, ¿no? Hay cuestiones relacionadas a la falta de recursos humanos, ¿no? en esta parte del sistema de salud. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Bueno, Brasil, como les comentaba, ¿no? Ha tomado esta cuestión de manera mucho más seria y tienen programas, ¿no? Justamente de reconocimiento de la sepsis y reparten folletos como estos, ¿no? Piensen, si tiene estos síntomas, puede ser sepsis, ¿no? Que parecen, bueno, como historietas, los reparten en los centros de salud, en todos los dispositivos médicos, incluso carteles como estos en los estadios de fútbol, en los colectivos. Esto no lo vi en Brasil, no en los colectivos, sino en colectivos en países como en el Reino Unido. O sea que lo que sería importantísimo es aumentar la conciencia de la enfermedad. Y esto es válido no solamente para dentro del sistema de salud, sino en el público en general. Es decir, el concepto de sepsis en realidad no es bien conocido, pero sí hay que decirlo esto, de que luego de la pandemia por COVID se empezó a hablar de sepsis con mayor frecuencia que previo. Entonces me parece que toda esta cuestión educativa, insisto, no solamente en los establecimientos de salud, sino en la población general, debe ser más que intensificada, comenzada. Y después hay determinantes, ¿no? de la salud que, por supuesto, no son responsabilidad nuestra directa, pero sí nosotros como profesionales de salud podemos discutir y presionar a los gobiernos, ¿no? de mejorar, ¿no? por supuesto, las condiciones socioeconómicas de la población. Y hay una cuestión que es mucho más básica y uno piensa, bueno, las cosas mejorarán cuando tengamos más antibióticos. Sí, puede ser. Pero en realidad las cosas van a mejorar mucho más cuando, por ejemplo, haya agua corriente, segura, no en la mayoría de la población. Y esto que yo digo, lo digo yo, es lo que está escrito en todo el mundo. No hay condiciones, ¿no? de acceso a los sistemas de salud que deben mejorar, ¿no? de forma muy marcada si nosotros queremos mejorar nuestros números. Bueno, así que espero que les haya gustado esta charla. Yo lo que siempre intento entonces es, como les digo, ¿no? responder estas preguntas, ¿no? con frecuente la sepsis, cuál es la mortalidad, cuál es la incidencia de las infecciones por multiresistentes, cuáles son los determinantes de la mortalidad, ¿no?
nuestro medio, ¿no? Porque si queremos tener soluciones, tenemos que tener entonces, o saber, ¿no?, cómo son los números esos en nuestro medio. Así que bueno, con esto terminamos y si quieren, por supuesto, podemos hacer las preguntas que ustedes crean que son necesarias. Muchísimas gracias, Elisa. Ignacio. Bueno, mira, la primera conclusión de esto es que Elisa está poniendo en blanco sobre negro algo que siempre decía Paco Maglio cuando citaba a Ramón Carrillo, nuestro primer sanitarista, ¿no? Que fue que frente a al infortunio de los pueblos, la pobreza, la miseria y la tristeza, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. ¿Te acordás? Siempre lo decía Paco Sí. y realmente yo creo que es así, ¿no? Me parece que esto es muy claro. Yo te quería hacer, mientras esperamos que la gente se anime a preguntar, te quería hacer una inquietud que tengo yo, porque, digamos, los dos estudios que vos hiciste muestran claramente que hay un incremento de la sepsis por gérmenes multiresistentes, ¿no es cierto? Y paradójicamente o singularmente, el administrar los antibióticos en la primera hora disminuye la mortalidad. Sin embargo, muchos de estos antibióticos empíricos iniciales parecerían estar relacionados a un aumento posterior de las infecciones intrahospitalarias. ¿Vos pensás que algo de esto es así? Bueno, esto que vos planteás es una polémica que siempre se ha que es la siguiente, ¿no? Acá hay dos tensiones, ¿no? Porque por un lado está demostrado, yo no les traje toda la bibliografía correspondiente, pero está muy demostrado, y sobre todo en países de altos ingresos, ¿no?, que cuanto más rápido es la administración de antibióticos, ¿no?, y esto antes era dentro de las 6 horas, luego dentro de las 3, ahora como lo mostré dentro de la 1, entonces mejores son los resultados. Pero cuando se presenta este último bundle de 1 hora, hubo gran parte de los expertos, sobre todo los infectólogos, dijeron, bueno, la realidad es que por ahí estamos dando antibióticos a pacientes que por ahí no terminan siendo sepsis, porque es verdad, nosotros dentro de la primera hora hacemos todo esto porque la mortalidad es muy alta. No hacerlo implica una mortalidad muy alta, pero muchos de esos quizás no lo hubieran necesitado. O hubieran necesitado un espectro de antibióticos o de menor complejidad. Y por eso que muchos que están en desacuerdo con el bundle de una primera, o estuvieron en desacuerdo con el bundle de la primera hora cuando se planteó, que esto fue en 2018, una gran polémica al respecto. La verdad que como el bundle de primera hora no ha podido ser muy bien implementado porque tiene dificultades reales, ¿no? Imagínense que llegue el paciente, sacar emotivos, dar antibióticos, resucitarlo al mismo tiempo en 1 hora, es muy difícil de hacerlo. Nosotros lo que mostramos fue que, por lo menos lo que en ese momento se vio, que lograban cumplimentar los antibióticos dentro de las 2 horas, la mayoría. Entonces está esta tensión, por ahí doy antibióticos de más, pero trato una enfermedad de alta mortalidad versus la chance de aumentar las infecciones intrahospitalarias. La verdad que esto no se ha medido. Habría que medir en esos lugares donde los bundles se cumplen, efectivamente se ha aumentado la tasa de infecciones por multiresistentes. La realidad es que la tasa de infecciones por multiresistentes ha aumentado en todo el mundo, más allá del bundle, ¿no? Del bundle sí o no, porque si uno mira, ¿no?, apareció ahora este año, ¿no?, el estudio de cohorte europeo, ¿no?, que sigue la evolución de las infecciones intrahospitalarias, ¿no?, en general. Entonces, no solo dentro de ese ámbito también están consideradas las de terapia intensiva. Y lo que se ve en todo el mundo es este aumento creciente por la presión de selección de antibióticos, porque más allá de que uno los dé dentro de una primera hora, después en terapia intensiva los pacientes se infectan, se vuelven a infectar, ¿no?, por múltiples motivos, ¿no?, por lo que decíamos hoy de la inmunosupresión propia de la sepsis, pero además porque están multiinvadidos,
¿no? Y además porque el personal es poco. Y las medidas de barrera teóricamente debieran cumplirse, pero sabemos que no siempre se cumplen, empezando por el lavado de manos. Entonces, la verdad que el aumento de las infecciones en general y infecciones por multiresistentes, la verdad que es muy multifactorial, diría yo. Pero lo que vos planteás es algo que sí, que bueno, que fue una de las críticas al bundle de la primera hora. Bueno, tenemos dos preguntas, Ignacio, yo las veo por la doctora Miras y el doctor Jorge Weisman. Bueno, sí, eso le iba a dar la palabra, el doctor Weisman fue primero. La doctora Miras primero, por lo que es dama, y además la levanto primero, Bien. Y después el doctor Jorge Weisman, que estoy seguro que va a tener la gentileza de dejarlo a la doctora Miras. Por supuesto. Gracias. Bien. Gracias, doctor Galetti. Gracias, doctor. Excelente presentación, doctora. Realmente muy importante sus datos y lo que nos ha transmitido. Realmente, por supuesto, el honor de felicitarla por su incorporación a nuestra academia. Quería preguntarle, los pediatras siempre estamos muy preocupados por la sepsis neonatal, por su prevalencia y las características, digamos, de los múltiples factores que influyen en su desarrollo. Comprenden el espectro de la mayoría de los aportes que usted nos ha mostrado de los factores causales o posiblemente causales. Le quiero preguntar cuál es su opinión, si esto de la profilaxis antibiótica, etcétera, pueden ser causa de que, por lo menos en las cifras reportadas, que un 25 a un 30% solamente de los niños, digamos, con diagnóstico de sepsis neonatal presentan cultivos positivos. Esa sería una primera pregunta, es decir, ¿qué piensa usted respecto al porqué de la negatividad de los cultivos? Y la segunda pregunta tiene que ver también, ¿cuál es su opinión respecto a los factores en la sepsis tardía, que conceptualmente sería después de los 7 días y hasta más o menos los 3 meses de edad? ¿Cuál es su mirada respecto a los aportes que se pueden hacer respecto a las medidas de prevención en este sentido? Digamos, justamente porque hay una variación, según mi concepto, de las causas, ¿no es cierto? Gracias, doctora. Por supuesto. Mire, la realidad que esta era población pediátrica. Nosotros excluimos a las unidades de neonatología. Las excluimos justamente porque es una población totalmente diferente, como usted dice. A tal punto que ahora nosotros estamos ya en las etapas finales, ya construimos el instrumento, el formulario de reporte de caso para las unidades de terapia intensiva neonatal y para el servicio de clínica médica, que quedaron aparte, que estos van a ser los 2 prevar que vamos a alargar a fines de año, y que nosotros ahora estamos justamente en la etapa de diseminar, ¿no?, que estos estudios se van a hacer. Quizás a usted le llegó, porque nos hemos reunido con varios neonatólogos, ¿no?, justamente para hacer los formularios, porque, insisto, yo no soy pediatra, no soy neonatóloga, así que nosotros requerimos de la ayuda de ustedes, ¿no?, para poder recolectar estos datos de manera adecuada. No le puedo contestar justamente lo que usted me pregunta, porque está muy lejos de lo que yo hago, y todavía no tenemos, y seguramente podría contestarle algo después que hiciéramos el estudio. Pero sí, lo que le quiero decir es que esta cuestión de los cultivos negativos, esto en general, ¿no? Nosotros en el primer prevar, el Satisepsis, perdón, encontramos 38% de cultivos negativos. En el prevar también encontramos un 36% de cultivos negativos, pero no dejan de ser sepsis, porque la realidad, y esto yo lo comenté, ¿no?, uno sepsis lo define no por la presencia de cultivos, es la sospecha de infección más el desarrollo de fallas orgánicas y eventualmente de shock séptico. Y seguramente, como yo les comenté, y esto es lo que se piensa, ¿no?, que se está avanzando tanto en identificación, ¿no?, de los gérmenes con nuevas técnicas, que gran porcentaje de esos cultivos negativos se van a positivizar, entre comillas, en los próximos tiempos.
Jorge. Muchas gracias, doctora. Quiero felicitar a la doctora Estensoro, la verdad que es una brillante conferencia. Segundo, preguntarle si en la sepsis, el shock séptico, tienen una evolución distintiva, más tórpida en los pacientes diabéticos o no. Bueno, yo por una cuestión de tiempo no pude presentar todos los datos del estudio, de los dos estudios, ¿no? Tanto del PREVAR como del SATISEPSIS, pero sí le quiero comentar sobre todo el PREVAR que dentro de las comorbilidades, ¿no? de este grupo de pacientes, la más frecuente fue la obesidad, la segunda, la diabetes, y la tercera, las enfermedades respiratorias preexistentes. O sea que aproximadamente un 30% de los pacientes eran diabéticos. Nosotros, en particular, no seguimos en este estudio la evolución del shock en los pacientes diabéticos, pero sí, ¿no? Es conocido el tema en terapia intensiva que los pacientes diabéticos tienen una evolución diferente, y tal como usted lo dice, con estadía mucho más prolongada que los pacientes no diabéticos. De hecho, es uno de los factores predisponentes, predisponentes a lo que se llama enfermedad crítica crónica, que tiene varias definiciones, ¿no? Pero en general uno piensa que una es que los pacientes críticos crónicos son aquellos que están más de 21 días en terapia intensiva y que entonces desarrollan además todas las complicaciones propias de la terapia intensiva. Aparte, digamos, de lo que los llevó a terapia intensiva, ¿no? Tienen estas complicaciones adicionales. Y la diabetes justamente es uno de los determinantes, ¿no? Porque la evolución a enfermedad crítica crónica, ¿no? Porque dados los trastornos de inmunidad propios de la diabetes, es esperable que como usted dice, ¿no? Esto ocurra. Muchas gracias, doctora. ¿Hay algún otro comentario entre el auditorio? Bueno, Elisa, nosotros, por cierto, igual que los chats, congratularnos por escuchar la excelencia de tu exposición. La mayor virtud, a mi modo de ver, es que la doctora Elisa nos expone lo que nos pasa. No solo lo que pasa en el mundo, sino lo que nos pasa. Difícilmente nosotros podremos ser agentes de cambio, una de las preocupaciones de esta rama humana de las ciencias, que es la medicina, si no nos ponemos como agentes de cambio, y para eso es imprescindible conocer lo que nos pasa en la intimidad de nuestra terapia, de nuestro servicio, de nuestra asistencia comunitaria. De manera que eso me parece que es lo más... de las muchas cosas que rescatamos, es rescatar esto que podemos conocer en base a sus investigaciones, lo que nos está pasando a nosotros en particular. Entonces, Elisa, nuestras felicitaciones por los doble motivo, por la excelencia de la exposición y por incorporarte a la academia. Obviamente, el ser una miembro académica implicará que te molestaremos de vez en cuando para que participes y nos congratulamos de que seas una más de nosotros. Si podemos exponer el certificado, Sandra o Celina, para dar cierre entonces a esta exposición y a esta reunión. Este certificado como miembro correspondiente nacional, que bueno, apenas tenga la oportunidad, Elisa, te lo haré llegar. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias a todos ustedes. El cierre es tuyo, Elisa, el cierre es tuyo. Muchas gracias. A todos ustedes, a la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, a todos ustedes que tan amablemente y cariñosamente me han recibido. Por supuesto que estoy gustosa de participar en todas las actividades que ustedes me inviten y colaborar en lo que sea, y muy particularmente a vos, Cayetano, y a Ignacio, ¿no? Por las palabras cariñosas de presentación. Gracias a todos. Insisto, esto es un honor para mí. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Nos encontramos en la próxima reunión académica. Muy bien. Muy buenas tardes. Adiós. Adiós, doctora. Gracias. Adiós a todos y muchas gracias de nuevo. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Buenas noches.